El origen de las reacciones químicas. Para saber sobre el origen de las reacciones químicas hay que empezar por el Big Bang, donde se formaron los primeros elementos. Dígame su nombre, por favor. Victoria Escalante González. Entendido, Victoria Escalante. Le tendré que hacer unas preguntas el día de hoy. ¿Cuándo se originó la materia en el universo? Yo creo que se originó para el Big Bang. Y la segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos más abundantes del universo? Bueno, oxígeno no es, porque si no ya tendríamos otros lugares donde el hombre pudiera habitar, así que me imagino que es el helio y el hidrógeno. Hace 13.700 millones de años, donde los quarks formaron los primeros átomos, cuando el universo empezó a enfriarse a causa de su expansión, estos primeros átomos serían el hidrógeno y el helio. Pero, ¿cómo se formaron los demás elementos que constituyen la tabla periódica? Los demás elementos de la tabla periódica se habrían formado dentro del núcleo de una estrella, en un proceso llamado nucleosis estelar, donde suceden reacciones nucleares en donde se forman los demás elementos y son liberados cuando una estrella muere o se hace supernova. Y en la siguiente imagen podemos apreciar la abundancia de estos elementos liberados al espacio ordenados por su peso atómico. ¿Por qué los elementos reaccionan? ¿Me podría decir su nombre, por favor? Claro, me llamo Adariki. Ya, señora Nariki. Le vengo a preguntar unas cuantas cosas. Adelante. La primera cosa es sobre ¿por qué cree usted que los elementos químicos reaccionan entre ellos? ¿Por qué los elementos químicos se reaccionan entre ellos? Si no me engaño, los elementos químicos se reaccionan entre ellos para completar su último orbital, ¿cierto? Los elementos químicos reaccionan para mantener su configuración electrónica estable. Esto lo hacen a través de enlaces y pueden robar, compartir o tomar electrones. Y estos lo hacen para completar las reglas del octeto y del dueto que indican cuántos electrones tienen que tener en su último orbital y se denominan electrones de valencia. ¿Cómo reconocer una reacción química? Las reacciones químicas se pueden reconocer de 5 formas. ¿Me podría responder cuántas reacciones químicas conoce usted? A ver, las que se me vienen ahora a la memoria son descomposición, precipitación y combustión. Como la síntesis, donde más de un elemento se pueden juntar para formar un compuesto nuevo. La descomposición, donde un compuesto reacciona a otro y este compuesto se divide formando más productos. La sustitución, donde un elemento desplaza a otro dentro de un compuesto. La combustión es donde un compuesto al reaccionar con un agente oxidante libera energía. Y la precipitación, en donde en un medio acuoso uno de los reactantes se representa de manera más sólida siendo una precipitación. La primera reacción química humana. La humanidad ya ha podido dominar el fuego por mucho tiempo, como para la metalurgia, la elaboración de cerámicas y para la cocina. Pero ¿cuándo fue que se convirtió en una ciencia? Aquí va su segunda pregunta. ¿Cuándo cree que la química se convirtió en una ciencia? La química se convirtió en una ciencia después que la alquimia fue rechazada, o sea, después que se descubrió que era un fraude, y empezaron a utilizar métodos científicos en la supuesta alquimia, y ahí se llegó a transformar en química, ¿no es cierto? Fue durante el siglo XVIII que lo que conocían como alquimia se transformó en la química, y todo fue gracias a Antonio Lavoisier, que después de implementar el método científico a una reacción química anteriormente conocida como alquimia, desarrolló lo que sería la ley de conservación de la materia en 1785, ganándose el apodo de el padre de la química. La vida fue gracias a una reacción química. Es cierto que dentro de los seres vivos
ocurren reacciones químicas que los mantienen con vida. Pero ¿cuál fue la primera reacción química orgánica? Me explico. ¿Cómo se formó la primera molécula que le dio origen a la vida en la Tierra? Para esto existen varias teorías, pero veremos dos teorías, principalmente la teoría más aceptada, que es la de Oparin, y el experimento que hizo Miller, y después la del mundo ARN. La teoría de Oparin. En la teoría de Oparin se propone que las moléculas orgánicas que dieron origen a la vida en la Tierra se originaron en esta, y con los elementos que se encontraban en la atmósfera primitiva, y con el experimento que hizo Miller, que consiste en un circuito donde se ponen los elementos que se creían que estaban en la atmósfera primitiva, y con un electrodo simulando un rayo para que la reacción ocurriera, y los resultados mostraron que se formaron ácidos nucleicos, que son moléculas orgánicas. Y para concluir la teoría del mundo ARN. En esta teoría se plantea que la vida se desarrolló gracias a la molécula que puede sintetizar proteínas y moléculas de ADN que darían origen a las primeras formas de vidas unicelulares del planeta. Espero que hayan aprendido más sobre las reacciones químicas, cómo se formaron sus elementos, cómo funcionan y un poco de su historia.